Radio Liberal. Libertad y filosofía radiofónica. A continuación, escucharemos un mensaje del cronista Moisés Reina Montalbán. Hola, ¿cómo están? Nos saluda desde la capital del país su amigo Moisés Reina Montalbán, conocedor de los temas de seguridad pública, seguridad nacional y diversos temas que van relacionados con el secuestro, terrorismo y complejidad de los sistemas inteligentes. Les doy la más cordial bienvenida a este tema que a continuación les presentaré. Por su atención, muchas gracias. México ocupa ya uno de los altos índices en materia de secuestro. En algunas ocasiones las víctimas aparecen en Estados Unidos de Norteamérica. La alta incidencia de secuestro y de otros delitos no solo daña la imagen del país en el ámbito internacional, sino que se está afectando también al turismo. Al considerar a la capital como un lugar de riesgo para visitantes, los turistas de 5 estrellas con intenciones de diversión solicitan servicios privados de seguridad durante su estancia aquí en México. Casi nunca el gobierno da una explicación de cómo o por qué clasifica y determina que un asunto llega a ser de interés para el Estado, sobre todo en materia de seguridad nacional, y casi siempre lo mantiene pues al margen del conocimiento público. Tendrán sus razones. Sin embargo, a través de esta pequeña referencia que hago en cuanto al secuestro en México, en el libro del mismo nombre, en donde se exponen estrategias sistémicas para su prevención y combate, podemos darnos cuenta que este asunto debe ser considerado como una prioridad en materia de seguridad pública que está trascendiendo a la seguridad nacional. Para los escépticos y para los que van a tratar este asunto, para los funcionarios de todas las corporaciones del país, los que quieran desmentir lo anterior, tratarán de argumentar que los Estados Unidos de Norteamérica, en su último informe sobre terrorismo, señaló que Colombia ocupa el primer lugar, incluyendo el secuestro político, y luego México, con igual deshonroso segundo lugar. A este respecto, tendríamos que analizar lo siguiente. Si bien es cierto que Colombia se da actualmente el mayor número de privaciones ilegales de la libertad, también es cierto que estas no se dan con el fin primario de obtener el cobro de un rescate, que sería la modalidad del secuestro como se da en México. México ocuparía el primer lugar siendo el país riesgoso en materia de seguridad personal e individual, pues es el lugar donde más secuestros económicos se cometen, digamos, en el mundo. Actualmente se estimó que se cometen en nuestro país de 10 a 11 secuestros económicos diarios y un promedio de 70 a 75 secuestros express en la capital, o sea, en el Distrito Federal y zonas conurbadas. México, por desgracia, posee ya varios deshonrosos primeros lugares mundiales en cuanto a este tipo de criminalidad se refiere. Primer lugar, por ejemplo, en cuanto a la comisión de delitos. Primer lugar en secuestro express. Primer lugar en cuanto a pagar por una víctima. El caso, por ejemplo, del que pagaron 37 millones de dólares por un banquero. Y se dice que hasta 50 millones de dólares por el dueño de una cadena de autoservicio. Primer lugar en pagos de secuestro a un solo delincuente, como el caso
de Daniel Arismendi. En primer lugar, en cuanto hace a la violencia de este tipo de delitos, golpes, mutilaciones, orejas, dedos, torturas, lesiones, vejaciones, y pues también ocupamos primer lugar en participación de servidores públicos, policías sobre todo, en la intervención de este tipo de ilícitos. Primer lugar en participación de profesionistas en bandas de secuestradores. Por citar algunos ejemplos de estos tenemos el Coronel, el Barney, los Colmeneros y el Oncho, donde por lo menos aparece un médico cirujano para intervenir en las mutilaciones o en la atención de las personas. Primer lugar en variedad del secuestro. Ejemplo, el autosecuestro, el secuestro express, el mini secuestro, el secuestro virtual, el secuestro económico, el secuestro político, el secuestro familiar, secuestro de alto impacto, el secuestro masivo, el secuestro industrial. En fin, somos grandes creadores por lo que se refiere a este tipo de ilícitos. Somos creativos también como delincuentes. El mexicano tiene esa doble moral. Primer lugar en protección oficial. Eso es un gran problema. Los factores que influyen en el combate al secuestro, pues es multifactorial el problema. La falta de capacidad y decisión de las autoridades para enfrentarlo es un problema, un fenómeno social que hay que combatirlo en forma frontal. Carencia de recursos apropiados para combatirlo, sanciones, pues mínimas para castigar este ilícito. Habría que unificarlo a nivel nacional para que todos los estados tengan el mismo estándar en cuanto a las penas se refiere. Una legislación pues inapropiada, carente de sanciones severas, la falta de un organismo capaz de coordinar y combatir de manera integral, nos haría mucha falta integrar esta institución. El desconocimiento por parte de nuestras principales autoridades pues de la legislación vigente para combatir el secuestro, estaría importante que se tuviera atención para que la víctima también recibiera un buen trato. Disminuir las penas a los secuestradores, como en Chihuahua y en las propuestas de reforma, no es una gran solución. Esto no nos ayuda de mucho. La ausencia de políticas directivas para combatir de forma frontal y definitiva la actividad del secuestro. Sancionar a quienes puedan coadyuvar en la autoridad para investigar y solucionar ese tipo de ilícitos. Es lo que nos hace falta aquí en México. Pero también tenemos otra parte importante en cuanto a lo que hace a las tendencias del secuestro. En la actualidad, la industria del secuestro se ha transformado su forma de operar, puesto que han trabajado, los secuestradores también actúan en vía pública y bueno, cambian sus modus operandi. Esto representa pues un riesgo. Casi todos los secuestradores que pertenecen a una organización guerrillera lo describen como hombres y mujeres rígidos, austeros. Esta es la personalidad, digamos, el perfil del secuestrador. La víctima del secuestro pues está en riesgo de morir, siempre tendrá prioridad sobre otras acciones. Las víctimas del secuestro presentan cuando están en una parte crítica, pues hay crisis en la salud mental, presentan una pérdida de peso, pierden entre 10 kilogramos, 8 a 10 kilogramos en los días que están. Y eso si tiene alguna otra enfermedad, algún padecimiento, por ejemplo la diabetes, que no pueden controlar estas enfermedades, también sufren consecuencias las víctimas. Pero bueno, dentro de la clasificación de las víctimas también tenemos víctimas completamente inocentes, víctimas con culpabilidad, víctimas que son tan culpables como el autor,
víctimas que son más culpables que el infractor, víctimas que es únicamente culpable, hay simuladores, y bueno, esto es tema de mucha discusión. Lo importante de aquí es que pues tenemos que cuidarnos, tenemos que vivir, México tiene que vivir con este tipo de complejidad, una nueva cultura que ediciona, para que pues nos cuidemos más, seamos más precavidos, observemos las reglas, seamos más observadores, y de esta manera podemos evitar algún tipo de este ilícito. Pues por su atención, muchas gracias.